No hay que confundir la figura del representante legal con los derechos que tienen los presuntivos herederos en los bienes de la persona desaparecida, aunque pueden ser coincidentes, y es usual que la persona que pide la declaración de muerte presunta también sea la persona que pida ser el curador de bienes. El período de posesión provisoria de los bienes de la persona desaparecida comienza con el decreto del juez que concede el período de posesión provisoria de los bienes de la persona desaparecida y termina con el decreto que otorga el período de posesión definitiva de los bienes de la persona desaparecida. En este período, a diferencia del período de mera ausencia, no prevaleciendo la posibilidad de regreso del ausente, y contrapesándose con la probabilidad de la muerte, es buscar conciliar los derechos de la persona desaparecida con los derechos de las personas a quienes pasarían los bienes del ausente si es que hubiese realmente fallecido por muerte natural. Por regla general, este período es transcurrido 5 años desde la fecha de las últimas noticias del paradero de la persona desaparecida, y en ese caso el juez va a conceder el decreto de posesión provisoria de los bienes de la persona desaparecida en conformidad a lo que establece el inciso 6 del artículo 81 del Código Civil, que dice: 6o. El juez fijará como día presuntivo de la muerte el último del primer bienio contado desde la fecha de las últimas noticias. Y transcurridos 5 años desde la misma fecha, concederá la posesión provisoria de los bienes del desaparecido. Lectura del artículo terminada. Este decreto lo pueden solicitar solamente los herederos presuntivos de la persona desaparecida, entendiéndose por tales, los testamentarios, o los legitimarios que lo eran a la fecha de muerte presunta. Para saber quiénes son los herederos de la persona desaparecida es procediendo a la apertura del testamento, que es algo que solamente se puede hacer cuando se haya producido la muerte de la persona, pero hay una excepción: en la muerte presunta se permite, solamente, para poder conocer la calidad de heredero presuntivo, que se adelante un efecto jurídico de la muerte, que es la apertura del testamento, no para llevarlo a efecto, sino que solamente para determinar si el causante desaparecido hubiese instituido otros herederos en su testamento. Normalmente, se pediría el testamento cuando la persona hubiese fallecido o estuviese presuntamente muerta, y se procede posteriormente a su apertura del testamento, pero a petición de los interesados, si la persona desaparecida hubiese dejado testamento, cuando el juez dictamine el decreto de posesión provisoria de los bienes de la persona desaparecida, los herederos pueden pedirle al juez para abrir el testamento del causante desaparecido para saber si hay otros herederos a los cuales el juez deba asignarle una posesión provisoria de los bienes de la persona desaparecida, y el juez lo hará solamente para efectos de conocer si el causante que ha desaparecido ha dejado instituido otros herederos, pero no se pueden llevar a efectos estas disposiciones y solamente se llevarán a cabo cuando se haya dictado la sentencia que declara la muerte presunta. Aquí hay un adelantamiento necesario de unos de los efectos jurídicos que produce la muerte, que es la apertura del testamento, que por regla general solamente se puede hacer solo cuando se haya declarado la muerte real o presuntiva.